Lo que tenemos que entender ahora, que entra en juego en este rifle, en el Impact, qué es lo que pasa con este final de recorrido acá, en función de lo que esté pasando con la fuerza que tengamos en el martillo, en función de lo que esté pasando con la presión que tengamos acá en el plenum. Y esto que lo hago ahora es para cualquiera de los impacts. Más allá de que sutilmente esta parte cambia un poquito entre los MK1, MK2 y M3. Bien, ¿qué sucede? Yo cuando disparo voy a necesitar una fuerza aplicada acá en esta tuerca, digamos, sería en este tope, va a estar la fuerza aplicada por el martillo. Acá, hacia aquella dirección, va a estar la fuerza aplicada por el aire comprimido, por el plenum. Entonces, el plenum me quiere tirar esto para acá para mantenerlo cerrado y yo con el martillo tengo que vencer esa fuerza de esto que tira para acá, es la fuerza del aire tira para acá y yo con el martillo voy a tirar para allá, se me soltó la tuerca, puede fallar, dijo Tuzán. Bueno, le hice mucha fuerza. Yo de acá voy a tirar de acá y voy a lograr vencer la fuerza esta que tiene el plenum y voy a lograr que esto se abra. Bien, una vez que esto se abra, se produce el disparo. Ahora bien, acá es donde hay que empezar a tener cuidado con la fuerza que estamos aplicando y con la posición de esta perita, de este tope. ¿A qué voy con esto? Que obviamente arranquemos en un escenario bajo, por decirlo de alguna manera, no estamos buscando mucha fuerza, tenemos un proyectil liviano, no es lo mismo tirar balines que tirar slugs, etc. Arranquemos en un escenario tranquilo, digamos. Tenemos 100 bares en la reguladora y vamos a querer buscar una potencia con nuestro martillo. Bien, yo lo que sugiero es arrancar con poco martillo, o sea, en esa chavetita que les mostraba recién, que iba del 1 al 5, o imaginariamente en el MK1, en el MK2, imaginarse esos números del 1 al 5, o tratar de visualizarlos ahí y ver dónde estamos parados con esa chavetita. Obviamente también influye qué tensión tenga el resorte, qué peso tenga el martillo, pero bueno, hablemos de un rifle estándar, ¿no? No hablemos de martillo de tungsteno, no hablemos de resortes más duros, nada, hablemos de un rifle estándar. Bueno, yo lo que voy a buscar, obviamente cuando disparo, es que esto se pueda abrir. Si yo le pongo muy poca presión al martillo, muy poca tensión, muy poca fuerza al martillo, esto cuando se abra se va a abrir a penitas, se va a mover muy poquito y ya se va a cerrar. ¿Sí? Va a ser un golpe muy suave y vamos a desarrollar, por ejemplo, 700 FPS. Entonces, el golpe es muy bajito. Entonces digo, bueno, no, me tiene que dar un poco más. Con 100 bares debería tener más fuerza. Entonces, le doy a la chavetita esa y aumento la tensión al martillo y vuelvo a disparar. Cuando vuelvo a disparar ya se va a abrir un poco más. Pero por ahí todavía no va a llegar acá al tope, ¿sí? Se va a abrir, pero no va a llegar al tope. Y de los 700 FPS, por ahí pasé a 800. Digo, bueno, ya me estoy queriendo acercar más a mi objetivo, que es, supongamos, tirar con un balín a 900 FPS. Entonces, abro, le doy un poco más de tensión al martillo todavía. Más fuerza al martillo, vuelvo a disparar, esto se vuelve a abrir más. No llega acá al tope de vuelta, pero ya me aumenta la velocidad a 850 FPS. ¿Sí? Entonces digo, bueno, me voy acercando. Le vuelvo a dar un poco más al martillo. Vuelvo a disparar, esto se abre más y pongamos que llegamos a 870 FPS. Sigo subiendo. Le vuelvo a dar y por más que le dé más, ahora lo único que logro es que esto se siga abriendo al mismo punto, digamos, y no sumo más FPS o pierdo FPS, ¿sí? De 870 por ahí bajo a 860 o 865. No logro más potencia que eso. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que ya para la presión que tengo acá, por más que yo abra más tiempo esto, ya no voy a lograr más potencia. Y acá viene una de las primeras cosas que pueden pasar con estos rifles cuando queremos tirar poca potencia. Que, digamos, esto cuando se va a abrir, tenemos acá el resorte este que lo va a querer
lo va a querer mandar de vuelta. Pero esto, digamos que el recorrido de esto va a ser un recorrido como lento hacia adelante y después lento hacia atrás. ¿Por qué? Porque al estar lejos todavía de llegar al tope, esto si lo miráramos en un dibujo, digamos, de tiempo, la curva que haría esa varilla, si la dibujáramos acá como un eje, se abriría, llegaría acá a un máximo y después bajaría muy suavemente. ¿Sí? Entonces le tomaría todo este tiempo realizar ese trabajo de abrirse y cerrarse. Bien, algo que noté que puede pasar con esto cuando buscamos un seteo tan bajo y por ahí para un rifle que está pensado justamente para tirar fuerte, y esto nos quedó tan lejos que esto no llegó a ser tope allá, es que a medida que esto se empieza a abrir, el plenum se empieza a vaciar porque empieza a salir aire y ese aire va a ir por el caño empujando el proyectil. Entonces, a medida que el plenum se empieza a vaciar y como el plenum tenía poca presión, va a ir perdiendo presión, digamos, ya por debajo de lo que le es efectivo al proyectil. A ver si me siguen. Yo acá tengo 100 bares. Vamos a tirar números así en el aire, ¿no? Esto no es nada científico ni de laboratorio, pero para que se entienda. Yo tengo 100 bares. Yo produzco el disparo, que es suave. Esto se empieza a abrir, o sea, esta sería la apertura de la válvula hasta que llega al final y después empieza a cerrarse. Esto se empieza a abrir, el aire empieza a salir. Obviamente está entrando aire, pero como está restringido por la reguladora, el aire que entra no entra a la misma presión que estaba esto. Entonces, esto se empieza a abrir, acá la presión empieza a caer de 100, lo vamos a exagerar, cae a 95, a 90, a 80, 85 y sigue perdiendo aire. Mientras esto se va abriendo, la presión, si yo la dibujo acá, la presión que estaba acá en 100 bares, la presión que estaba acá, que venía uniforme, cuando se abre la válvula empieza a caer. Entonces, ¿qué va a pasar? La presión va a seguir cayendo, 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 hasta que se cierre la válvula. Cuando la válvula se cerró, se va a empezar a llenar de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En un escenario así, que lo que nos va a ocurrir es que cuando disparemos, vamos a empezar a perder presión. Ya cuando la presión acá sea tan baja, el plenum se va a seguir consumiendo, o sea, va a seguir gastando aire, pero ese aire que está consumiendo no sirve de nada, no hace nada, no tiene la suficiente fuerza para empujar el proyectil. El proyectil supongamos que sigue viajando por el caño en todo este lapso, o en algún momento acá ya abandona el caño, no sabemos dónde, pero supongamos que, qué sé yo, acá, supongamos que nuestro proyectil ya abandonó el caño. Entonces tenemos todo el caño vacío, que no hay nada que le ofrezca resistencia, y la válvula que todavía no se cierra, y la presión que sigue cayendo. Entonces, ¿qué tenemos? Todo este tiempo, digamos, perdiendo aire, derrochando aire de gusto. ¿Y qué es lo que pasa? Por ahí, digamos, nosotros decimos, bueno, sí, pero esa es la velocidad que yo quiero, y el rifle me está derrochando aire. Entonces, acá tenemos dos opciones. Una podría ser bajar más la reguladora para que con un golpe de martillo más suave logremos llegar al tope de esto, que ahora les explico por qué es importante llegar al tope de eso. O la otra podría ser tranquilamente achicar el recorrido de la varilla esta, acortar el recorrido y decirle, bueno, si cuando esto llegó acá, yo ya sé que estoy derrochando aire y ya sé que a partir de acá es inútil que esto esté abierto, ¿yo qué quiero lograr? Que este tiempo sea más corto. Entonces, para que este tiempo sea más corto, yo lo que tengo que hacer es introducirle a la varilla un límite. ¿Cómo se lo voy a introducir? Enroscando esta perita. Esta perita me va a producir, como les dije antes, dos efectos. Uno, que esto vuelva más rápido, o sea, esta distancia, este tiempo va a ser más corto. Pero por otro lado, si yo lo acorto lo suficiente para que realmente esto haga tope ahí arriba,
para que esto haga tope acá en la perita esta, lo que voy a producir es cambiar esta curva y en vez de tener este dibujo, supongamos que podemos ir evolucionando. Yo de este dibujo puedo tener una evolución que sea la misma apertura, pero si yo esto le doy carga, si yo la enrosco y le doy carga y le doy más tensión a este resorte, sin que llegue al tope, como ese resorte tiene más tensión, va a hacer que vuelva más rápido. Va a venir con la misma curva, pero va a venir más rápido para abajo. ¿Por qué? Porque tiene más tensión. No llegó a tope, entonces como no llega a tope, la curva sigue siendo suave acá arriba, que esto hay que evitarlo, ahora vamos a ver cómo y por qué. Entonces en vez de que esta curva va a seguir siendo suave, pero después cuando cierre va a cerrar más brusco. Entonces ahí ya empezamos a achicar el tiempo de apertura de la válvula y empezamos a ahorrar un poco de aire. Y así lo voy a ir cerrando hasta que va a seguir siendo igual y cada vez va a cerrar más abajo, ¿sí? Pero lo ideal es lograr que esto haga tope acá. ¿Por qué? Porque el gráfico me va a cambiar y en vez de ser esto, va a ser algo así, supongamos. Va a subir acá y acá se va a ir frenando, o sea, según cómo lo hagamos, o se va a ir frenando y de golpe se va a encontrar con la perita ahí, va a ser tope, y cuando haga tope, eso va a sufrir un cambio más brusco. Si bien tiene los amortiguadores que eran las gomitas esas, el cambio acá va a ser más brusco, de ir abriendo, va a rebotar y va a cerrar. Y a su vez, como lo fui cerrando, este resorte tiene más tensión, por lo tanto, va a cerrar más rápido. Entonces, digamos, en un escenario así, yo puedo cerrar el recorrido este, ajustar la perita, cerrar el recorrido este y lograr esto, que la válvula abra y cierre acá más rápido, y ya pasé de que cierre acá a que cierre acá, y pasé de que la presión llegó hasta acá abajo antes de empezar a subir a que llegó acá y acá ya empezó a subir. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto lo que yo he notado haciendo pruebas es que de repente con un seteo suave, donde tenemos desperdicio de aire y no logramos ganar más velocidad, cerrando el recorrido de la varilla esta, logramos un aumento de velocidad. En este caso yo estaba, por ejemplo, en 920 fps y a medida que fui cerrando, logré de repente subir hasta 20-25 fps logré subir. Esto estoy hablando de un seteo bien bajo. Entonces, logré cerrando esto que suba la velocidad. ¿Por qué subió la velocidad? Porque no dejé que caiga tanto la presión en el plenum. Al cerrar el tiempo de trabajo de la válvula, la presión cayó, pero no tanto. Entonces, logré con este rebote más rápido, probablemente esto un poquito más abajo acá en la curva, logré aumentar la velocidad. Entonces, bueno, ahí tenemos una función que se le puede dar a la perita esa. Ahora bien, este escenario que les planteé, que es algo que me pasó a mí, que fue para tenerlo en cuenta, fue donde planteé una reguladora más alta por ahí de lo recomendado para el funcionamiento óptimo del rifle a ciertos requerimientos. En un caso así, donde nosotros tengamos que cerrar mucho la perita para lograr esta efectividad, el problema probablemente sea que tenemos mucha presión acá en el plenum. O sea, para un disparo tan suave habría que bajar más la presión acá para que cuando nosotros disparemos, de pasar de estos escenarios con estas curvas suaves que pierden tiempo, pasemos a un escenario donde la cosa sea un poco más violenta. Lo voy a dibujar acá en este costado. Eso es lo que estuve, digamos, desarrollando y llegando a conclusión después de todas las pruebas que he hecho con el rifle. Que lo que tenemos que lograr es un escenario donde nuestra fuerza de martillo venga, digamos, con bastante energía, que se encuentre con el final de recorrido, rebote y baje rápidamente. Digamos, obviamente esto con un límite, y ahora vamos a explicar por qué, pero esto hecho así a grosso modo, ¿no? Esto nunca va a ser así tan anguloso porque
acá vamos a tener una pérdida de energía y un freno que va a ser la absorción de las bolitas que tiene acá. Y esto acá arriba, digamos, va a ser igual, más así redondeado, pero no esto, digamos. O sea, imaginemos, ¿no?, que si esto tiene poca fuerza, el resorte este avanzaría, o sea, esto haría suave para acá, llegaría, se frenaría y empezaría a volver. Y por ahí lo que tenemos que buscar es algo más así, más conciso, digamos, ¿no? Más firme. Pero dentro de unos límites, que ahora, como les digo, vamos a ver por qué. Entonces, bueno, puntualmente dándoles un ejemplo de lo que me pasó a mí con el M3 Caño 600, queriendo tirar puntas de 27 grains. Empecé a probar esto con la reguladora más o menos entre 100 y 110 bares. Y me pasaba este efecto, que el rifle no me ganaba más velocidad, pero le cerraba la perita y ahí sí me aumentaba por ahí 10, 15, 20 FPS. Entonces era como que con ese seteo restringía esto y lograba ahí una efectividad. Pero bueno, por culpa del plenum, el rifle no era parejo. Eso es otro tema que vamos a ver al terminar de entender este concepto. Entonces, bueno, conclusión que lo que hice después fue bajar la presión acá, la llevé a 105 bares, la perita la llevé a su posición más abierta, que es lo que recomiendo hacer más o menos, y ahí fui jugando con el martillo hasta que encontré el punto ese donde yo logré que con esa presión, para esa velocidad que yo buscaba, que eran más o menos 940 FPS, yo lograra que esto avance acá hasta el tope, llegue al tope y vuelva. Con un martillo, digamos, con la suficiente fuerza como para que esto llegue. Acá es donde es importante, y yo sugiero empezar con estas pruebas de menor a mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que no conviene hacer pruebas por ahí con el martillo muy fuerte en relación a la regulación que tengamos en el plenum, en la válvula de disparo. ¿Por qué? Porque en definitiva esta varilla, que tiene muy buena calidad, todo lo que ustedes quieren, pero es una varilla larga. No es tan larga como esto es exagerado, es más corta la varilla, pero es una varilla larga y, nos guste o no, nosotros con este martillo la estamos sometiendo a una fuerza importante. Entonces, ¿qué pasa? Si yo acá tengo poca presión, supongamos 90 bares, y yo el martillo lo pongo al palo, como si fuera a tirar slug pesadísimas a una velocidad muy alta, cuando yo dispare, esto va a salir catapultado para acá, con mucha fuerza, con mucha energía, va a absorber la gomita, todo muy lindo, pero esa gomita en un momento ya no absorbe más y va a ser tope también. Y esta varilla se está morfando, digamos, se está bancando, se está sometiendo a una fuerza importante. Entonces, yo he escuchado, y algunos de ustedes habrán escuchado también, de que estas varillas se parten. Entonces, obviamente la única explicación que le encuentro yo a esto es que o achicamos acá mucho el recorrido de la perita esta, o buscando un seteo, o sin saber cómo setear el rifle, le dimos tanta fuerza a esto, que de tanto darle a esto pa contra una pared, se termina partiendo, porque es un metal y como cualquier metal se termina fatigando y se puede partir. Entonces por eso yo sugiero empezar de menor a mayor, salvo que ya sepamos que queremos tirar muy pesado y muy fuerte. O sea, si decimos no, yo quiero tirar 40 grains y los quiero tirar a fondo, a lo que dé, bueno, sí, enrosquemos todo al palo, pongamos la reguladora en 150, en 160, pongamos el martillo al palo y veamos qué pasa, porque es tanta la fuerza que tiene que hacer para vencer la presión de la reguladora que, digamos, no va a pasar mucho. Vamos a estar ahí en una situación donde está todo al límite y está preparado para eso, porque en definitiva es un rifle con el power block y con todo que está preparado para eso, para tirar al palo. Pero de repente no es nuestro caso, nosotros lo compramos y queremos tirar más tranquilo o queremos tirar balines más livianos y nos encontramos con un escenario así y le damos fuerza a esto, estamos machacando esto a los martillazos para acá, porque cada vez que disparamos es un martillazo que le pegamos a esto y estamos poniendo en fatiga esta varilla. Entonces yo sugiero arrancar con algo suave, o sea, en función de la presión que tengamos acá, es el martillo que tenemos que buscar. De lo que llevo probando, digamos, qué sé yo, si fuera para calibre 22, se me ocurre a mí pensar
que si no vamos a tirar a más de una... Si es balín de 18 grain o los 25 rediseñados o algún balín más liviano de 15 grain, tendríamos que arrancar con la válvula por ahí en 80 o en 90 bares y el martillo, en el caso del M3, por ahí en 1 o en 2, bien suave. Es preferible que sea suave y no golpear esto de gusto. Y digamos así armoniosamente subiendo. Para que tengan una idea, nada, yo estoy tirando con 105 bares, 27 grains a 940 fps. Por ahí si fuera un balín de 25 grain, capaz que la reguladora la podría poner tranquilamente en 100 o en 95. Si fuera calibre 22, como les decía antes, capaz que en 80. Yo el martillo lo tenía en 3,5, tranquilamente por ahí en 3 podría estar para balines. Y si fuera 5,5 menos todavía. Entonces, nada, es preferible arrancar con poco y que de última, cuando disparemos, salga a 700, 600, 800 fps y buscar nuestro camino para arriba y no arrancar maltratando el rifle, pegándole golpes acá de gusto con esa reguladora baja. Insisto, si vamos a tirar con algo sencillo. Si vamos a tirar con algo intermedio, como puede ser el caso mío, arrancamos ahí con la reguladora en 100 bares, un martillo en 3 y probamos qué pasa. Y si ya sabemos que queremos tirar pesado, pesado, bueno, podemos arrancar con la reguladora en 110, 120 y darle un poco más al martillo, pero nunca buscar esto de ir al mango de entrada, digamos, porque por ahí castigamos el rifle de gusto y hasta nos pasamos del seteo que buscamos. Y es siempre más fácil ir subiendo que después bajar, que es más complicado con la reguladora bajarle presión que subirla.